Am, no es que no me gusta, no quiero decir eso, no me agrada la posición en la que me ponen algunos de estos tipos de preguntas nuevamente, porque no es que yo no quiera hablar de eso, al contrario, son temas súper extremadamente interesantes, pero se salen del scope de lo que a nosotros nos interesa. Y como tenemos tanto material como tenemos tanto material por revisar, nos interesa ser bien precisos con las cosas de interés o no. El, y esto es algo que voy a explicar rápidamente, para que si de aquí en adelante vuelve a suceder, entiendan un poco. Porque no quiero sonar como el profesor de la universidad que decía lo que se sabía y cuando cuando tú le preguntabas cualquier otra cosa, te decía como eso no es importante, o algo así. Porque realmente al final todo es importante. Lo que pasa es que hay niveles de, vamos a ponerlo así, hay cosas que son esenciales uno saber y hay otras que no tanto. ¿Por qué? Yo no decido eso. Eso lo deciden, ¿verdad? La gente de tu examen y etcétera. Um, Solamente en esta circunstancia voy a hacer una pequeña excepción y es más por el tema conceptual. Fíjate, desde ahora y en general, lo que nosotros vamos a ver es, tú tienes una célula y tú tienes un receptor, ¿verdad? Y aquí se pega él ligándole el receptor. Generalmente nosotros no limitamos a decir qué sube, qué baja, que se quede igual. O sea, cuáles son los efectos de esa hormona. Nosotros no hablamos de esto. ¿Qué son las maneras en las cuales el receptor lleva el mensaje intracelular de la hormona extracelular? ¿O cómo se ejerce ese efecto? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo son las cosas que causan aumento o disminución de esos procesos? O sea, cómo llegamos ahí? Pero nuevamente, entonces sale del scope de los steps. Ahora, sí me interesa presentarte. Tú tienes un receptor, tú tienes una parte externa del receptor y una interna. En la parte interna hay una serie de cambios que son lo que llevan al efecto del cual nosotros discutimos, ¿verdad? O sea, el efecto final. Todo lo que está en el medio, gracias a Jesucristo, a nosotros no nos interesa. Y digo gracias a Jesucristo es no porque no sea interesante, es muy interesante, es porque requiere entender muchísimas otras cosas que yo comprendo, entiendo que no son necesarias comprender para ejercer medicina de manera adecuada, o por lo menos en referencia a estos temas. Tu respuesta está aquí. Un poquito más adelante, eso lo vamos a ver. A ver si yo me acuerdo. De hecho, aquí mismo, en endocrino. Perdón. No es endocrino, es ¿dónde quieto es en fármaco. Por si acaso, Rosa, lo que tú me mandaste lo tengo ahí. Voy a comentar de eso ahora. Subes aquí, fármaco. Fíjense, miren esto. Mm, de hecho, si no mal recuerdo, no es ni siquiera que eso es en bioquímica. Ahora que me acuerdo. Yo le dije que aquí cambian en algunas ediciones cambian el orden. Esto tiene que estar por aquí. Déjame ver. Luca. Que quiero enseñarle. Esto es. Ok, miren ahí. Fíjate, nosotros tenemos, o sea, para que tengan una idea, beta receptor, ¿verdad? Nosotros tenemos que los receptores beta y los receptores de glucagón tienen ligando diferentes, o sea, hormonas, se pegan hormonas diferentes, como ustedes ven acá, pero activan la misma vía. Esa es la razón por la cual cuando tú tienes a alguien que tiene una intoxicación por beta bloqueadores, que se quiso suicidar y se metió en
una funda de pastillas de metoprolol, qué sé yo, bisoprolol, carvedilol, cualquier cosa de eso. El tratamiento, el antagonista, no antagonista, el antídoto es darle glucagón. Y normalmente nosotros hablamos de glucagón cuando queremos hablar de la diabetes, de regulación de carbohidratos. Y uno siempre como que le choca eso, como de cómo así. Y la razón es esta. Si tú estás bloqueando esto y tú necesitas activar esta vía, tú puedes si tú no puedes quitar el bloqueo, tú no puedes eliminar el medicamento más rápido, no hay forma de eliminar ese medicamento más rápido, pues tú sencillamente activas la vía por otro lado, en lo que la vida media del medicamento pasa, o sea, se elimina. So, ¿a qué yo quiero llegar con esto? Como tú ves aquí mismo, nosotros generalmente solamente hablamos de esos receptores y lo que pasa de manera general. En el caso de la hormona del crecimiento, vamos a ponértelo de esta siguiente forma. Tú tienes insulina que tiene sus receptores y desencadenan respuestas intracelulares. Lo que hace la hormona del crecimiento es que activa todos los procesos que van en contra de la insulina. No es que la bloquea, o sea, no es que bloquea acá esta interacción del receptor insulina, no. Tú puedes tener toda la insulina del mundo, pero sencillamente aquí intracelularmente los procesos que estimula la hormona del crecimiento van en contra de lo que normalmente, de los efectos que tiene la insulina. Esa es la respuesta corta. La larga es esta. Eh, Esa es la respuesta a lo que tú me preguntas. Ahora, más importante que eso es, llegar hasta ese nivel de comprensión es necesario. No, no es necesario para este nivel y para medicina en general. Ya si uno, no sé, me imagino que en endocrinología, o sea, los endocrinólogos se meten por ahí y hacen lo que era. O sea, se meten a tirar ciencia. Pero no le estoy diciendo que no me pregunten, al contrario, pregunten. Lo que quiero que entiendan con esto es lo siguiente. Cuando yo, si en algún momento me hacen alguna pregunta, si ustedes ven que mi respuesta es, eso se sale del scope de los steps y de lo que usted necesita saber en este momento de su vida, por favor, hágame caso. Por favor, no se adentre a esos temas porque va a durar mucho tiempo ahí revisando cosas que usted probablemente no va a ver nunca más en su vida, y no necesariamente eso va a indicar que usted va a mejorar su comprensión del tema. En algunos temas sí hay que irse súper profundo, en otros es hasta incluso mejor quedarse por arriba. Nuevamente, no quiero que se malinterprete y que digan como este está diciendo que no investiguen, que no indaguen. No, investiguen e indaguen. A mí me gusta, me encanta eso, pero aquí, como hay tanto material, hay que ser muy selectivo. Y la pregunta que tiene que ver antes de ustedes meterse a fondo, a profundidad en algún tema es, ¿cuál es el beneficio del tiempo que yo le voy a dedicar a esto? Ahora, ¿esto me va a ayudar a mí a ser mejor en el proceso? Si la respuesta es sí, dele para allá, yo le apoyo 500%. Ahora, si la respuesta es no y es por una curiosidad o algo así, no vale la pena, porque aquí ya hay demasiado material que hay que revisar. Nuevamente repito, hice una pequeña excepción ahora, me tomó un poquito de tiempo para explicar este concepto, para que de ahora en adelante, uno, cuando yo les haga el comentario, eso se sale del scope, me hagan caso y no crean que yo estoy desviando la cosa porque no me la sé algo así. Si yo no me sé algo, créanme que yo le digo, no me sé esa vaina, vamos a investigarlo por ejemplo, el lunes. Quizá no de un día para otro, porque ya es un poquito cuesta arriba, sobre todo ustedes. Pero doy un periodo de tiempo, yo los reviso y nos sentamos. Yo no tengo ningún problema con ese tipo de cosas, créanme que no. Eso por si acaso. Y ojo también, para que no crean que yo les estoy cortando como las alas, como dicen, o la curiosidad. No. Todo lo que usted tenga pregunta, duda, lo que sea, hágala. Si yo me la sé, como le digo, le digo. Si es algo, como nuevamente, que considero que se sale del scope de nuestros intereses, yo se lo comento.
pero como le dije, principalmente por un tema de tiempo y esfuerzo. Que hay que ser bien selectivo en donde uno pone sus energías, porque de nada vale que uno se sepa todo de lo que no interesa y no desglosan y no te van a preguntar y descuida las otras cosas. Porque aquí, ¿verdad? El tiempo que uno tiene en general es relativamente limitado y uno quiere salir de esto. Um, so, y eso es lo que le llaman comunicación, señalización intracelular, o sea, segundo mensajero y todo eso. Pero la respuesta corta es, los efectos intracelulares antagonizan el otro. Lo otro, miren, a mí me mandaron esto ahorita, me compartieron esto, y lo que ustedes ven es esto. Yo les voy a aprovechar esto para hacerle una aclaración. Toda la información que ustedes encuentren en páginas oficiales, como aquí, tanto en la página del ICFMG como la del USMLE, eso lo voy a dejar por acá, son importantes porque son páginas oficiales. Todo lo otro que usted vea por cualquier otro lado es pupú y no importa. Si no aparece aquí, no es importante. Ahora, cada vez que usted ve información en general, como le dije, no me haga caso a mí, no le haga caso al otro, a nadie. Hágale caso a estas páginas. Toda la información del proceso, de todo, está aquí en estas dos páginas. Y todo lo que no está ahí, el otro lo inventó. Porque no hay manera, ¿verdad? Son las páginas oficiales. Ahora, cada vez que uno ve informaciones, sobre todo nuevas, uno tiene que interpretar las cosas. Yo digo para que tengan cuidado. Por ejemplo, aquí en pocas palabras lo que habla es de que hay una reestructuración de cómo se están agrupando los temas. Anteriormente, había una estructura y ahora están cambiando cómo tú categorizas los temas. Ya. Fuera de eso, es la misma vaina. Es el mismo material, es el mismo concepto, es la misma cosa. Es importante saber estas cosas. Probablemente lo mejor es saber qué está sucediendo. Para uno quizá entender otras cosas, porque más adelante yo le voy a enseñar que, pues yo creo que en la primera reunión que tuvimos yo le pasé que hay, y de hecho en el mismo, este libro del First Aid, hay una sección donde te dice más o menos cuál es el porcentaje del contenido que sale de cada tema en los exámenes normalmente. Yo creo que quizá la utilidad que tenga esto es sencillamente eso, poder interpretar mejor a cuáles temas se refieren cuando tú ves ese tipo de, cómo tú interpretar esa información, de cuál es el contenido más común. Pero ya es algo que sabemos, ¿verdad? Um, so, sí, manténganse al día, como les digo, pueden seguir esas páginas, pueden ver los cambios que hacen, son importantes. Por ejemplo, yo vi que ahora el ICFMG este año hizo algunos cambios en cuanto a los pathways, de eso vamos a hablar después. Pero están cambiando deadlines anteriormente. Tú tenías hasta, creo que era hasta, ¿cuándo era? Junio, julio, para subir unas documentaciones y validar el examen ese que quitaron, el CS, no se preocupen que vamos a hablar de eso. Eh, Ahora yo vi un correo ahí que me mandaron que lo cambiaron ahora, en vez de ser para junio o julio, ahora tú tienes que subir todos esos documentos para febrero. Esas son cosas importantes. Pero esas son cosas importantes para lo que van a aplicar este año. Que si tú no tienes esos documentos, te jodiste, técnicamente, a tiempo. Um, pero en fin, yo estoy aware de esos cambios, pero nuevamente, si no es algo que yo considero y tengo alguna prueba de ello, de que es algo que los afecta a ustedes de manera directa, yo ni caso le hago. Porque nuevamente no tiene sentido ponernos hablar de los problemas que tiene la gente que van a concurso este año, si muy probablemente eso no va a tener absolutamente nada que ver con ustedes apliquen. Porque con eso de los pathways han estado pasando, todos los años están haciendo cambios. Ahora, ¿son cambios significativos? No.
Regularmente son cosas administrativas, no es que usted va a coger 3 exámenes ni nada de eso. De esas cosas yo lo mantengo al tanto y si ustedes ven algo que le llame la atención, no entiendo algo así, sencillamente me dice. Nuevamente, lo que ustedes ven ahí es sencillamente que están reestructurando la manera en la que le van a llamar o van a agrupar los temas que se cubren al examen. Ya. No es que van a agregar material, no es que van a agregar ni quitar material ni nada de eso, por si acaso. Nosotros nos quedamos acá. Prolactina. Ya nosotros sabemos de prolactina, células somatotropas. Perdón. De hecho, no hemos hablado de esa clasificación, pero no se preocupen. Miren, prolactina. Ya nosotros sabemos que se produce, si no es ADH oxitocina, se produce adelante. Ya, eso lo sabemos. Lo que nosotros vemos acá es, como siempre, tenemos hormonas, donde se produce, o sea, hormona, donde se produce y qué hace. Prolactina, todo el mundo sabe que es una hormona importante en el proceso de lactación. Lo que quizá no mucho tengamos en cuenta es esto. Ya yo lo había mencionado anteriormente, que tiene un efecto trópico en inhibir de manera central la secreción de hormonas sexuales. Por eso era que habíamos dicho que entonces una de las cosas que nosotros vemos cuando alguien tiene exceso de prolactina es galactorrea, mujeres comienzan a tener secreciones tipo como si fuera, ¿verdad? Como si fueran a amamantar. Y hombres también puede pasar, sobre todo si son hombres jóvenes. Y lo otro, ya habíamos hablado de esto, de que como es una hormona que inhibe otro eje, el eje que está vinculado con las gónadas, y vamos a ver otras cosas. En el caso de la mujer, infertilidad, pérdida del ritmo menstrual. En el hombre, menos testosterona, infertilidad, disminución de espermatogénesis, disminución del líbido. Eso ya más o menos nosotros vimos esa parte por ahí. Regulación. Parte de esto también lo revisamos de manera general. Aquí nosotros vamos a introducir un concepto nuevo y es eso. En general, el cerebro nosotros lo vamos a dividir en dos áreas. Nosotros lo vamos a dividir en las porciones internas primitivas y en los centros corticales. Cuando nosotros hablemos o mencionemos centros primitivos, nos vamos a referir principalmente a todas las respuestas reflejas y que están vinculadas con supervivencia. Por ejemplo, que generalmente son comportamientos estereotipados. Por ejemplo, usted no le enseña a un niño a tragar. Sin embargo, un niño desde que nace lo que está buscando teta y sabe cómo alimentarse. Usted no le enseña a un niño de que, mira, aliméntate así, traga. No, él ya sabe hacerlo. Y los reflejos, morro, etcétera, etcétera. Esas no son cosas que tú enseñas, ya eso viene como por default. Lo mismo con, qué sé yo, los animales que vienen, que nacen a través de huevos. A ellos nadie le enseña a romper, cuando tienen que romper cascarón, bla, 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 o los animales en general. Muchos de ellos acaban de nacer y tienen que desenvolverse, tienen que resolver su vida. ¿Verdad? Qué sé yo, la tortuga, la marina sobre todo, nacen y ya saben que tienen que ir al mar y ya saben nadar y todas esas cosas, y que no tienen, que no pueden respirar bajo del agua, que tienen que subir, bla, bla, bla. O sea, todos esos comportamientos estereotipados de supervivencia generalmente están aquí abajo. Y luego nosotros tenemos las respuestas estereotipadas, pero de las áreas superiores. Y normalmente el ejemplo clásico es este. Hay algunas hormonas que están vinculadas con estos centros superiores. En este caso, ¿no? Tenemos prolactina. Su prolactina es una hormona que, como vimos, su función principal es eh, um, aumentar, estimular la producción de leche materna.
Naturalmente, ver un bebé, escucharlo gritar, en mujeres sobre todo, ¿verdad? Promueve este estímulo, porque normalmente, ¿verdad? Eso es una correlación primitiva de supervivencia. Y eso es algo que tienen que tener bien pendiente porque, como en general nosotros vamos a hablar de estímulos específicos, de procesos fisiológicos, esto como algo, no sé, parece como un poquito tan mágico, como que se sale de lo normal. Ahora, lo más importante es cómo nosotros llegamos de los estímulos a la secreción de prolactina, porque su vía es totalmente atípica también. Normalmente lo que nosotros vamos a ver constantemente es, tú tienes hipotálamo, el hipotálamo libera una sustancia liberadora y esa es la pituitaria, promueve la liberación de alguna hormona que va a ir al órgano diana. O sea, lo que tú ves es, esto secreta algo que estimula aquí y esto secreta algo que estimula acá. Lo que tú ves, estimulación, estimulación, estimulación. Aquí lo que nosotros vamos a ver es más o menos lo que habíamos mencionado anteriormente, el proceso de desinhibición, donde tú no promueves la secreción de prolactina, sino que lo que tú haces es quitar inhibición de su secreción. En pocas palabras, en la pituitaria anterior, tú constantemente tienes el estímulo, independientemente de esto lo aumente o no, tú constantemente tienes, ese grupo de células está listo para secretar. Eso es lo que quieren hacer. Y en vez de tú estimular, si tú, o sea, y en vez de tú determinar si tú vas a estimularla o no, lo que tú haces es controlar que sencillamente no se secrete. A eso se le llama inhibición tónica, que constantemente tú estás inhibiendo la secreción de prolactina. Y nuevamente, cuando tú quieres secretar prolactina, lo que tú haces es quitar esa desinhibición. Perdón, quitar esa inhibición para desinhibir, que era lo que habíamos visto anteriormente, que normalmente el hipotálamo constantemente está secretando dopamina sobre sobre las pituitaria anterior. Y esa dopamina lo que hace es que inhibe la producción de no, la liberación de prolactina. Eso significa que para tú secretar prolactina, tú tienes que disminuir los niveles de dopamina, que nuevamente es algo que constantemente se produce, es algo que constantemente inhibe la secreción de prolactina. So, la manera de tú promover la liberación de prolactina es, como mencioné, inhibir la secreción de dopamina. So, por eso que ustedes ven acá que del hipotálamo nosotros podemos inhibir las células que producen dopamina. Y si tú inhibes las células que producen dopamina, no produces dopamina naturalmente. Y sin dopamina no puedes inhibir las células las lactotropas que producen prolactina. Y si tú quitas esa inhibición, pues aumenta la secreción de prolactina. ¿Entendieron esa partecita? Sí, Duda. entendido, entendido. O sea, yo sé que yo expliqué el proceso de desinhibición, pero nuevamente, como eso es como raro, cuando tú dices que inhibe al que inhibe, entonces estimula, tú ves que la línea entera tú estás inhibiendo, pero ¿cómo va a ser que si tú inhibes, tú estimulas, bla, bla, pero en fin. Igual eso lo vamos a ver neuro. Eso pasa en otras áreas también vinculado con la dopamina. Ahora, ¿qué cosas ustedes tienen que considerar? ¿En qué circunstancias tú puedes tener niveles elevados de dopamina? Aquí nosotros tenemos una. Y podríamos decir que eso se cae de la mata. Si prolactina tú la eliminas por vía renal, si tú tienes una disminución de la función renal, pues naturalmente tú reduces por donde tú la eliminas, pues se acumula. Y los niveles de prolactina, creo que estaba diciendo dopamina, prolactina se mantienen elevados por periodos, se mantienen elevados por periodos más prolongados. Pero no es que tú estás secretando más, que tú estás acumulando más prolactina porque no la estás eliminando. Mencionamos en el otro día que los antipsicóticos, dar antipsicóticos, sobre todo los que se utilizan para esquizofrenia, bla, 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 o depresiones atípicas,
también pueden ocasionar secundariamente aumento de prolactina. Ahora, hay otra circunstancia. Eso lo vamos a ver en neurología. Epilepsia. Vamos a ver más adelante en neurología que uno de los problemas más grandes que uno tiene cuando tiene a alguien con epilepsia es el poder distinguir entre ataques epilépticos reales y ataques y pseudoepilepsia. O sea, ataques epilépticos fingidos o secundarios trastornos mentales. ¿Qué pasa? Créanme, da yo evito suficiente. Y una de las cosas que nosotros buscamos para distinguir entre uno y otro de laboratorio es ácido láctico, CPK, creatinina fosfoquinasa, y lo otro es prolactina. El detalle con la prolactina es que tú tienes que literalmente tomar la muestra de sangre en los próximos minutos luego del seizure. Y si tú ves que la persona tuvo un aparentemente ataque epiléptico y tú mides los niveles de prolactina están elevados, eso no te lo confirma, pero es sugestivo de que, bueno, quizás fue un ataque epiléptico real. CPK, eso lo libera el músculo, así como las troponinas son liberadas por el tejido cardíaco, indican daño muscular, sobre todo si son epilepsias tónico-clónicas. Y ácido láctico es sencillamente una sustancia que se libera cuando tú tienes un tejido que ha sufrido hipoxia. Y eso es algo que pasa cuando tú tienes contracción sostenida. Si tú contraes mucho los músculos, tú no solamente estás comprimiendo el músculo, tú estás comprimiendo arterias. Si tú estás contrayendo el músculo, sobre todo de manera sostenida, fuerte, más energía, menos perfusión, ácido láctico. Eso lo vamos a ver en bioquímica en detalle. Como tú confirmas eso es con algo que le llaman video EEG, que es que tú grabas a la persona mientras tú le haces un electroencefalograma y tú tratas de ver la correlación entre los movimientos que hace la persona con la cabeza, ojo, lo que sea, y lo que tú ves en el electroencefalograma. Y si tú ves que en las áreas donde el electroencefalograma está diciendo que hay actividad epiléptica, se correlaciona con los movimientos que está haciendo la persona, pues un seizure real. Ahora, si no hay una correlación, se lo está inventando, está haciendo show. ¿Qué pasa? Ya he tenido gente. Yo tuve, ay Dios mío, yo tuve una muchacha que tenía una esposa, o sea, era una pareja de dos mujeres, y había una que parece que tenía como historia de seizures. Y eso fue un show, yo me acuerdo. Porque ella terminó en UCI que porque le estaban dando seizure y que le daban todos los medicamentos del mundo y seguía. Como tipo estatus epiléptico. Pero al final tú ves el patrón, tú tomas los laboratorios, tú verificas y tú no encuentras nada. Tú te das cuenta que está haciendo show. Yo me acuerdo que, obviamente, como un hospital, hay horarios de visita. Y yo me acuerdo que todos los días a las 9 de la noche, cuando acababa el horario de visita y se iba la esposa, comenzaba a estar, hay un seizure. Y entonces venía hacía un show, no, que se tenía que quedar, porque sí, y si vuelve a tener otro, que no sé qué, eso era un show todos los días. Y cada vez que tú veías a veces que como que peleaban, y te dije que me voy, que ya, y está, hay un seizure. Y yo, coño, pero, Dios mío, dale una galleta, bótala. Pero en fin. Eso va a servir más adelante. La razón por la que eso pasa, yo no sé. Lo único que se me ocurre, y eso inventado, ¿verdad? Ya es que cuando tú tienes un seizure, normalmente tú tienes un grupo de neuronas que se depolariza de manera anormal, consecutiva. Quizás eso provoca liberación excesiva de dopamina. Y naturalmente eso perdón, no es dopamina, sería lo contrario, ¿verdad? Tú tienes descargas importantes de GABA o disregulación en general, y tú inhibes la secreción de prolactina en ese periodo y naturalmente eso aumenta tu secreción momentáneamente mientras está pasando eso de prolactina. Ya. Pues sí. Eso, tienen que tener cuidado con con la regulación de esta hormona, que es un poquito diferente al patrón general.
Lo más que tienen que también tener en cuenta son esto. Nosotros tenemos varias, nosotros nos enfocamos acá en la estimulación atípica y hablamos de el concepto de áreas corticales superiores, pero también está esta estimulación de los pezones. Por obvias razones, ¿verdad? Una mamá quiere amamantar, se pone el muchacho comienza, o sea, son respuestas reflejos nuevamente primitivas de supervivencia. Pero esto es especialmente importante cuando tú, por ejemplo, tienes a alguien que tiene galactorrea, sobre todo mujeres jóvenes que tienen galactorrea, eso es relativamente frecuente. Y tú mides niveles de prolactina y todo está normal, aparentemente no hay ninguna disregulación endocrina. Entonces, generalmente una de las recomendaciones que uno le da, ahí no hay que dar tratamiento ni nada de eso, si todo está bien, ¿verdad? Si tienes un periodo regulares, bla, 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 todo normal. Que el único problema es eso, que la camisa se le moja o que tiene que usar siempre sostén con pads, porque si no se le moja la ropa de eso, la leche de los senos, bla, bla, bla. Y una de las cosas que se recomienda es eso, no te toques los senos. O evita estimulación en los senos. O evita utilizar ropa. Sostener cosas que no te queden bien justo, porque entonces va a estar ese roce y eso puede estimular a la secreción de leche. Esto, ya yo se lo había mencionado a ustedes, y era que eso era una de las conjunciones que teníamos que hacer. Vamos a hablar de tiroides, pero en general, si usted no produce T3, T4, ya nosotros sabemos que el producto de la vía endocrina inhibe a los centros superiores. Si usted no tiene T3 ni T4, no hay ningún tipo de inhibición sobre TRH, TSH, por ende aumentan ambas. TRH no solamente aumenta cada célula tirotropa, sino que también, coincidencialmente, aumenta la secreción de prolactina. Su secundaria de tener hipotiroidismo, usted puede desarrollar hiperprolactinemia, que era lo que nos permitía a nosotros explicar porque generalmente las mujeres que tienen problemas de desbalances tiroideos, una de las primeras de la sintomatología que aparece antes de la ganancia de peso, antes de la constipación, antes de la intolerancia al frío, toda esa cosa, es asunto de la menstruación. O concepción, que no quedan embarazadas, bla, 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 bla. Ojo, y yo le menciono eso por lo mismo. A ustedes le van a poner preguntas de esta muchacha que tiene 16 años, que ella tuvo su primera menstruación a los 13 años, siempre ha sido regular, entra ahora al colegio, que está estresada, que la botó el novio, qué sé yo, que ha estado teniendo relaciones sexuales, pero con protección y que le hicieron una prueba de embarazo y que salió negativa, y ella está yendo porque hace 3 meses que no le llega la menstruación y ya te dijeron que no está embarazada, ni tiene de que oral contraceptivo, ninguna de esas cosas, y no tiene historia de síndrome poliquístico, nada que sugiera nada de eso, que no ha tenido cambio de peso importante, que el examen físico es un remarkable, y te preguntan como, ¿cuál es la prueba que nosotros, cuál es la siguiente prueba que nosotros deberíamos como mandar a hacer para la evaluación de amenorrea? Tiroides. Lo primero siempre es, digan o no digan, oigan bien. Lo primero que usted, cada vez que le llega a usted un caso de una mujer que no tiene la menstruación, lo primero que usted chequea es si está embarazada. Aunque le diga que no haya tenido relaciones, ¿verdad? Porque a veces viene el Ángel Gabriel y pone un muchacho ahí. O cual sea que bajo, yo no sé mucho de eso, pero, ¿verdad? Aunque le diga que no tengo relaciones, que no sé qué, prueba de embarazo. Está negativo, tiroides. Porque nuevamente son la causa más frecuente de la menorrea. Y después entonces usted comienza a chequear otras cosas, síndrome poliquístico, bla, bla, bla. Hiperprolactinemia, ¿verdad? Eh, so, esto ya yo lo había explicado anteriormente. ¿Qué era lo otro que le iba a mencionar? Y esto lo vamos a ver en OBGYN, no se preocupen. Yo también lo he mencionado en varias ocasiones que embarazo, eso es, en medicina está
hombre, mujer, niños y embarazo, es otra cosa. No, pero yo digo, ¿quién fue que la embarazó? O sea, porque supuestamente fue como un ángel que bajó o algo así. Yo no me sé si historia bien. El Espíritu de Dios. Pero que no fue nuevamente, yo no sé de nada de esto. Yo estoy hablando de de lo poco que sé. No se supone que mandaron un ángel y que ese ángel fue como Jordano, fue el que, Espíritu Santo. oh, ya. Pero no se supone que un ángel como que le dio la noticia. Yolanda, te voy a regalar una Biblia cuando te veas. No, yo hace No, mucho no, ya no, no. leí, No, no, pero realmente Yolanda. Un lo que ángel, yo me leí fue Proverbios, porque eso es como mira, que tiene como la enseñanza, ¿verdad? mira, Yolanda. Y, Un ángel bajó a convencer a José para que no cometiera un error. sí. Sí, eso es No, cierto. no, imagínate tú. Pues yo sabía que había un ángel por ahí. Yo pensaba en mi historia mía que nuevamente no sé de eso, era como que cuando el Espíritu Santo del embarazo, como que le avisaron, le dijeron, mire, por si acaso. Es que María se supone que era virgen y iba a estar embarazada y José no había estado con ella. Entonces había que explicarle a José que ese embarazo no era un cuerno. Ya, y No, ese fue el no, ángel. cualquiera se pone boca porque Claro. Mira, Proverbios es un buen libro. Será mi libro favorito. Sí, Proverbios, eso fue mi mamá, que es un poquito quizá más religiosa, y me dijo cuando yo era chiquito, mira, lee eso, que eso tiene como muchas cosas. Mucha enseñanza de la vida. Yo me acuerdo que tú sabes, mi mamá sabe, y yo me senté y leí eso. Una mujer sabia. Después de ahí, ya eso fue suficiente. Eh, o sea, Daca, pero para, María no tuvo más hijos después de Jesús. Oh. Sí, tuvo más hijos. imagínate tú. O sea que después de Jesús, José sí metió mano entonces. Bueno, hay muchas contradicciones, pero sí, los historiadores dicen que sí, que Jesús tuvo hermanos. Imagínate tú, hasta hijos, dicen por ahí. Imagínate Bueno, tú, hermano de Dios. ya tú sabes. Bueno, y peores cosas vendrán. En neuro, por si acaso, nosotros vamos a ver esto también más, o sea, de las diferentes sintomatologías y cosas que nosotros vemos cuando tenemos una masa de la pituitaria. Fíjense que estoy señalando anterior porque regularmente ahí es donde es muy infrecuente eso de que masas posteriores regularmente son anteriores. Y la verdad, si tú tienes justamente por arriba el nervio óptico, el quiasma óptico, y aquí esto está creciendo, y abajo lo que tú tienes hueso, que tú no lo puedes empujar mucho, tú lo que vas a desplazar son las estructuras más suaves, no tan rígidas. A menos lo que quiero decir es que cuando ustedes tienen síntomas visuales y problemas que sugieren algún involvement tiroideo, exceso hormonal de crecimiento, exceso de prolactina, ausencia de ACTH, o sea, falla adrenal o hipotiroidismo, ya uno tiene que comenzar a pensar en pituitaria. Pero nuevamente, detalles en neuro, ya vamos a hablar de eso. Eso es prolactina. Miren, vamos a hablar de tiroides. Aquí hay mucha información, pero lo bueno es que, o sea, todo es importante, naturalmente, ¿verdad? Pero lo bueno es que hay muchas de estas cosas que nosotros podemos sintetizar. De hecho, esto nosotros deberíamos ponerlo aquí. Miren, de aquí a mí lo que me interesa es hacerle highlight a algunas cosas. En general, las hormonas tiroideas son las que se encargan de, tienen muchísimas funciones, pero en general, la vamos a dividir en dos grandes grupos, adultos y niños. En adultos en general lo vamos a resumir como dos grandes efectos. Están los efectos directos y los efectos indirectos.
En general, con los efectos directos, yo no sé por qué yo estoy hablando de directo y puse una E, pero imagínense que es una D. Entre los efectos directos se encarga de regular el metabolismo basal. Ahora, dentro de los indirectos, a mí lo que me interesa que entiendan es que algunas hormonas tienen algo llamado efecto permisivo. El efecto permisivo es lo siguiente. Ok, vamos a ponerlo así. Imagínense que esto es una célula cardíaca. Y esto que ustedes están viendo acá son receptores beta. Ahora, si tú tienes cosas de las que hacen los receptores beta en el tejido cardíaco, básicamente es que aumentan la fuente de contracción, aumentan su contractibilidad y aumentan la frecuencia cardíaca para matar el pollo rápido. Si bien es cierto, la hormona tiroidea no tiene absolutamente nada que ver en la interacción, ¿verdad? Aquí tú tienes catecolaminas en general, que son las que estimulan estos receptores. Las hormonas tiroideas no tienen nada que ver con esto, pero pueden afectar el efecto que tienen estas hormonas sobre los receptores. Y normalmente lo que hacen es lo siguiente. Aumentan la cantidad de receptores que hay para catecolaminas. Si anteriormente tú solamente tenías 13 receptores disponibles para esa hormona, si viene ahora la hormona tiroidea y te aumenta la cantidad de receptores, pues tú puedes aumentar la sensibilidad del tejido ante las catecolaminas. Eso va a ser especialmente importante porque cuando hablemos más adelante de tirotoxicosis, vamos a ver que lo que primero nos interesa a nosotros controlar es el corazón. Y la manera en la que vamos a establecer un vínculo entre hormonas tiroideas y desregulación cardíaca es a través de esto. Y a eso nuevamente le llamamos efecto permisivo. No es que la hormona tiroidea aceleren el corazón. Bueno, sí lo hacen, pero de manera indirecta. No es que la hormona tiroidea le hacen algo al miocardio, no. Es que aumenta la disponibilidad de receptores. Entonces, eso nuevamente es lo que llamamos efecto permisivo. En el caso de los niños, lo que nos interesa es que es esencial, sobre todo en los primeros meses, claro, en embarazo y sobre todo en los primeros meses luego de haber nacido, para el desarrollo neural del cerebro. Y cuando un niño tiene, cuando una madre tiene un muchacho y tuvo hipotiroidismo en su embarazo, o por ahí que oye razón el muchacho, o sea, lo que quiero decir es, tú puedes tener que la madre tenía hipotiroidismo. Eso significa que por todo el proceso de embarazo el feto tuvo deficiencia de hormonas tiroideas. Ahora, está el otro caso donde la mamá está bien, pero el que desarrolla hipotiroidismo es el muchachito luego de nacer. Es importante identificarlo porque si no, no se desarrolla por el sistema nervioso central, sobre todo la parte cognitiva. En pocas palabras, identificar hipotiroidismo en embarazo y en recién nacido es sumamente importante porque es una causa de disability, de retardo mental prevenible. Y la patología se llama cretinismo. Eso es lo que nos interesa. Otra cosa, parte de estos mismos efectos permisivos, nosotros vemos que las hormonas tiroideas promueven la maduración pulmonar. Principalmente para los niños, va a ser su desarrollo neurocognoscitivo y desarrollo pulmonar. Eso es bien importante.
Ahora bien, hasta ahora nosotros nos hemos concentrado, fíjense, todos los ejemplos que nosotros hemos dado hasta ahora, cuando hablamos de ligando receptor, es esto. Que nosotros tenemos una célula y que en su superficie tenemos un receptor. En el caso de las hormonas tiroideas, vamos a comenzar a hablar de otros tipos de receptores. Fíjense, los receptores en una célula, tú lo puedes tener en 3 ubicaciones. Tú puedes tener receptores en membrana, tú puedes tener receptores citoplasmáticos y tú puedes tener receptores nucleares. Cada vez que nosotros veamos una hormona que tenga ubicaciones distintas, es importante saber dónde ejerce su efecto. Como regla general, todas las hormonas que tienen características peptídicas, o sea que su composición es proteica, generalmente su receptor está externo en la membrana. Ahora ya cuando hablamos de hormonas esteroideas o cuando hablamos de hormonas que son sumamente pequeñas como T3 y T4, pueden tener los receptores o aquí o acá. En el caso de la tiroides, pues son receptores nucleares. Eso es importante porque son detalles sujetos a pregunta y que más adelante nos debe sorprenderse si le hacen alguna alusión, porque recuerden que en este punto lo más importante es entendimiento. A ti te pueden poner una persona con un prolactinoma, o una persona con hipotiroidismo, hipertiroidismo, o con, qué sé yo, hiperandrogenismo o hipoestrogenismo, cualquier patología endocrina, y te pueden preguntar, te pueden poner una imagen, te ponen A, B, C, quizás te pongan un organelo, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, cualquier cosa de eso por ahí. Y te preguntan que normalmente la deficiencia o el exceso de hormona que tiene el paciente que te están presentando, ¿dónde es que normalmente ya tiene su receptor? So, conocer la ubicación del receptor es importante. Por ejemplo, yo te pongo aquí una persona, un masculino de 38 años de edad, que viene porque en los últimos meses él vino por depresión, porque necesita ayuda. Está teniendo depresión porque está teniendo problemas maritales, que la familia está yendo a pique, que no, porque están teniendo problemas. Vino por depresión. Cuando se desarrolla la pregunta, ¿verdad? Y todo eso, le dicen que el pana tiene historia de hipertensión, manejada, controlada, bla, 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 y hiperlipidemia. Luego te dice que el problema principal de los problemas maritales y por ende de su depresión es disfunción sexual. Que el pana en los últimos meses no tiene deseo sexual, y cuando intenta no puede sostener una erección y que él siempre antes de eso fue una persona muy activa con su pareja, bla, 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 y que ahora eso le ha traído problemas de inseguridad, infidelidad, la esposa, bla, bla, bla. Y que ahora le está yendo mal en el trabajo, que no sé qué, depresión, ¿verdad? Tiene problemas y no sabe qué. Pero aparte de eso dice que ha notado que los campos visuales, sobre todo, por ponerlo general, laterales del ojo derecho, han estado disminuyendo. Y que ha notado que del otro ojo, más o menos en áreas similares, ve borroso. Y dice, ok, yo tengo una persona que tiene disminución del líbido, problemas visuales. Y si ustedes quieren eso, le dan más detalles. Que el problema principal por lo que viene todo es porque han tratado de concebir, no han podido tener un muchacho. Dice, ok, entonces aparte de disminución del líbido tiene, parece que algún problema de infertilidad y te dicen que la mujer ya se chequeó con el ginecólogo, que le chequearon todo, que ya está bien. Si yo puedo seguir, a que ginecomastia, que va a hablar, gonorrea, cosas secundarias, hipogonadismo, hay muchas otras cosas, pero ya desde ahí usted tiene que pensar, ok, pituitaria. Quizá lo que tiene es un prolactinoma o un macroadenoma no funcionante. Y yo sencillamente no estoy secretando FSH-LH. Y sin eso yo no tengo
líbido, no puedo producir esperma de buena calidad. Solamente con la historia ya ustedes van sacando ahí. Y perfectamente yo puedo preguntar lo que le dije. Normalmente esta hormona, o sea, puedo sacar muchas preguntas de lo primero. Normalmente, ¿cuál es la función de la hormona que posiblemente está causando este cuadro clínico que se está produciendo en exceso? O puedo preguntar, ¿la inhibición de cuál de las siguientes hormonas es responsable de los síntomas que llevaron a su problema marital, o sea, disfunción sexual? Ahí ya sabemos que él tiene un prolactinoma probablemente y que la inhibición de la hormona es GnRH. O yo puedo preguntar, como mencioné, ¿en dónde se encuentra el receptor? Oigan bien, ¿en dónde? Yo puedo ahí sacar muchas cosas. Una es, ¿en dónde se encuentra el receptor de la hormona que se está produciendo en exceso? ¿Cuál es la hormona? Prolactina. El receptor entonces es extracelular. O yo puedo preguntar perfectamente, ¿dónde es el sitio de acción o dónde se encuentra el receptor de la hormona que está vinculada a la disfunción sexual de la persona? O sea, de este paciente. So, yo sé que tiene hiperprolactinemia. Yo sé que hiperprolactinemia causa deficiencia de inhibe la secreción de GnRH. Sin GnRH yo no tengo ni LH ni FSH. Si no tengo estos señores, entonces yo no tengo efecto trópico de estimulación a nivel testicular. No tengo testosterona, no tengo testosterona, no tengo espermatogénesis. So, a mí me están preguntando dónde está el receptor de la hormona que está deficiente, que me permite a mí explicar la disfunción sexual. A lo que lleva al final esto es a la disminución de los niveles de testosterona. Y testosterona es los receptores de testosterona están en el citoplasma. Sobre todo como esa secuencia o esas conexiones son puntos importantes y son maneras en las cuales le pueden hacer preguntas vinculadas a esos temas. Por eso es que yo le he insistido mucho y le he dicho, es extremadamente importante que sepan los detalles. La hormona, qué hace, dónde se produce, si inhibe o estimula a otra, si tiene un efecto directo o indirecto con eso de lo permisivo. Que sepa más o menos cuál es la viñeta de presentación del paciente. Ahora agregue que sepan no solamente eso, sino dónde está la ubicación del receptor donde se une. Porque todas esas cosas son sujetas a preguntas. Aquí cada detalle es un lugar donde usted se le puede preguntar y determinar si usted entiende, no entiende, conoce o no conoce lo que conlleva ese sistema endocrino. Y muchas veces, ¿verdad? Son como de las preguntas y cosas que uno se encuentra enredado y como que guay, y como que hay un gancho. Y nuevamente, como todo lo que hemos visto hasta ahora, cuando uno lo analiza, lo profundiza y lo conoce sobre todo, no se sorprende cuando aparece y al contrario, lo espera. Y también sabe, le da importancia a estas informaciones porque sabe que no es que solamente está en el libro, sino cuál es la manera en la que pueden testear ese tipo de conocimiento. So, moviéndonos por aquí. Vamos a hablar en un momento de síntesis. Funciones, nosotros decimos summarize en general. Las cosas que me interesa recalcar es lo siguiente. Fíjense. Y voy a hablar de otro concepto en un momento, pero para recalcar algunas cosas acá. Fíjense aquí. Solamente
la porción libre de la hormona es activa. So, aquí hay otro concepto. Oigan bien, porque de aquí de hormonas tiroideas salen muchas otras cosas, conceptos y preguntas que se lo van a encontrar, que son preguntas clásicas del examen, sobre todo vinculadas a embarazo. Fíjense, ahora nosotros tenemos el siguiente concepto, que es hormonas. ¿Verdad? Las hormonas nosotros podemos encontrarlas como hormonas libres u hormonas unidas, bound. So, free o bound. ¿Qué es eso? Bueno, y aquí nosotros nos acaba de decir que solamente en el caso de las hormonas tiroideas, que es el caso para todas las hormonas, por si acaso, es lo mismo, aplica, solamente las que se encuentran de manera libre son las que ejercen el efecto, las que se encuentran de manera activa. So, fíjense qué pasa. En sangre, nosotros vamos a tener T3, T4. Ahora, en sangre nosotros también vamos a tener esto, que son las thyroid binding globulins, las globulinas unidoras de hormonas tiroideas. Como su nombre lo dice, vamos a ponerla. So, las hormonas tiroideas van a ser azules. So, lo que hacen esas proteínas es que se unen a hormonas tiroideas. So, tú vas a tener al fin y al cabo hormonas tiroideas libres y hormonas tiroideas unidas. Estas que están libres pueden difundir a los tejidos y ejercer su efecto. A medida que ejercen su efecto, se van consumiendo. A medida que se consumen, las que se encuentran unidas a estas proteínas sencillamente se van liberando. Lo que te permite a ti tener la función principal de estas proteínas es mantener un reservorio de hormonas circulantes. A medida que tú vayas utilizándolas, tú tengas ahí mismo disponibilidad de reemplazarlas sin tener que esperar que la hormona tiroidea produzca y libere más. Sirven como una especie de reservorio. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque tú vas a tener otras circunstancias, lo voy a poner de otro color, donde tú tienes algunos estados donde tú aumentas la cantidad total de hormonas, de proteínas unidoras de estas hormonas. Thyroid binding globulin. Por ejemplo, en embarazo. Por ejemplo, en mujeres que usan estrógenos. Los estrógenos promueven la síntesis de estas proteínas. Si tú tienes una mujer en estrógeno, terapia de estrógeno, por la razón que sea, tú deberías esperar que esa mujer tenga más thyroid binding globulin en sangre. Y toda esa thyroid binding globulin van a tener hormonas tiroideas unidas. ¿Qué significa eso? Que si tú agarras a una mujer que está consumiendo esteroides, si tú mides las hormonas tiroideas, es importante tener en cuenta si tú estás leyendo las totales o las libres. Porque en este caso, las libres van a ser igual si no hay ningún problema tiroideo, claro, ¿verdad? Pero tú deberías esperar que las hormonas libres sean iguales que una mujer que no está tomando esteroides. Ahora, las totales que toman en cuenta las libres más las unidas van a estar aumentadas. Porque tú sencillamente tienes más hormonas totales. Pero la cantidad de libre no está determinada por la cantidad de unidad que tiene. En general, la que se encuentra libre son concentraciones constantes, porque ya nosotros hablamos de cómo los ejes se regulan.
Y la regulación, tanto la función como la regulación se da a partir de la que se encuentra libre, no de la que se encuentra unida en sangre. Eso significa que ahora en adelante tenemos que tener cuidado cuando nos dan reportes de hormonas. Porque tú puedes tener una persona, una mujer que tiene la cantidad total de hormonas tiroideas alta. Y eso ya sabemos que no necesariamente significa que tú tienes un hipertiroidismo. Quizás significa que hay algo pasando de base que te está aumentando la cantidad de proteínas unidoras de hormonas tiroideas. Preguntas hasta ahí. ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok. Eso es algo que nuevamente ya tenemos claro. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y en cardio. Lo otro, fíjense, es un concepto que vamos a ver un poquito más en detalle cuando hablemos de bioquímica más adelante. Pero para que ustedes tengan una idea, la mayoría no, de hecho, como la última vez que chequeé, me parece, acá hoy es 8, ¿verdad? Perdón, pues denme un momentito, que me acabo de acordar de... Ajá. Bueno, antes de ir a chequear esto, miren, como el 70% de toda la energía que el cuerpo produce está destinada a esta señora. Y en bioquímica también, cuando nosotros hablamos de cómo se produce la ATP, de la cadena transportadora de electrones, de todas esas cosas, nosotros vamos a ver que en todo ese proceso uno genera calor. Y vamos a hablar de unas sustancias llamadas desacoplantes, que cuando se encuentran presentes, una de las cosas que vemos en común, independientemente de la gente que sea, es que aumenta la temperatura corporal. Um, y claro, lo que quiero que entiendan es que la mayoría de la energía que nosotros consumimos diariamente es para la bomba sodio potasio ATPase, que es lo primero. Segundo, que en el proceso de tú generar ATP, tú liberas calor. So, todas las sustancias que aumentan estos procesos pueden generar aumento de temperatura corporal, no necesariamente fiebre. Hay algunas de estas sustancias que son fisiológicas, la mayoría son externas, no fisiológicas. La vamos a ver en bioquímica. Pero la manera principal en la cual las hormonas tiroideas aumentan las demandas energéticas es estimulando la bomba sodio potasio ATPase. En pocas palabras, si tú tienes lo que más consume energía del organismo y tú promueves a que eso funcione de manera más acelerada, pues más energía consumes por día. Bueno, es una de las cosas que nosotros vemos en hipertiroidismo es intolerancia al calor. No pueden estar en lugares calientes, porque ya de base a través de esto ellos tienen una temperatura basal mayor que la de una persona que no tiene ese problema. Lo otro, la pérdida de peso. Aunque usted no está haciendo nada, su cuerpo literalmente está quemando mucha más energía de lo que normalmente hace. Y si usted no, y muchas veces es imposible tú reponer esa cantidad de calorías. Y si tú gastas más de lo que consumes, eventualmente lo que va a es la pérdida de peso. Denme un detalle. Un segundito a chequear este.
Ok. Mira, por si acaso, yo salí porque tú me dijiste que la cosa se llegaba a las 8 y no vine, por si acaso. En fin. Pues mire, esto era lo que yo estaba explicando en su momento. Se van a encontrar con estos conceptos que le van a poner a una persona que está en chequeo regular, que de manera, pues ustedes saben, de rutina, checan las hormonas tiroideas y encuentran que como lo van a ver es lo siguiente: TSH, T3, T4, van a encontrar, y claro, está bound, free, bla, bla, pero generalmente lo que le van a presentar es free. Van a tener TSH normal o incluso ligeramente bajo, un pelito, y van a encontrar T3 alta, T4 alta. O de hecho, vámonos complicando. TSH normal y las hormonas elevadas. Y le dicen que es una persona totalmente asintomática. Y le preguntan que expliquen eso. Y le van a poner, quizá no le digan que la persona, que la mujer está utilizando oral contraceptivo. Quizá le van a decir que utiliza métodos anticonceptivos que no son de barrera, o sea, que no utiliza condón ni nada de eso, sino que utiliza otras cosas y es uno de los más comunes. Otra cosa que le pueden decir es que se maneja con su ginecólogo y que tiene historia de síndrome de ovario poliquístico. Generalmente una de las cosas que uno utiliza para síndrome de ovario poliquístico para regular el ciclo menstrual y disminuir el tamaño de los quistes y su proliferación es oral contraceptives. O sea, le dicen algo que tiene que ver con eso. Y lo otro es embarazo. Una mujer, verá, como yo le dije, mujeres embarazadas, chequeo de rutina, usted tiene que chequear tiroides para evitar cretinismo, ¿verdad? Intellectual disability por hipotiroidismo, y le presentan este esquema. En un momento vamos a hablar de las diferentes maneras en las que se ven hiper, por si acaso. Eh, Nuevamente eso, síndrome nefrótica, ya nosotros lo vimos, perdemos proteínas no específicas en sangre. De ahí se va todo el mundo. O sea, todas las proteínas de manera no específicas. Aquí usted va a encontrar este patrón, ¿verdad? Aumento de las totales y TSH normal, o sea que no hay un problema aparentemente tiroideo. Y nuevamente no hay síntomas. En este caso de aquí, usted va a encontrar TSH normal y una disminución de las fracciones, sobre todo las fracciones totales. Nuevamente, yo le voy a explicar eso. Lo otro es esto. Personas que utilizan esteroides. En general, estamos hablando desde personas que utilizan andrógeno, ejercicio, bla, bla, bla. Estamos hablando de personas que tienen lupus, personas que tienen sarcoidosis, personas que tienen problemas autoinmunes, que están utilizando esteroides de manera, personas inmunosuprimidas por trasplantes, cosas de ese. Todo ese grupo de personas van a tener estos patrones. Por eso es que es importante reconocer. Porque ahora lo que vamos a hablar en un momento es de las patologías, cuando sube, cuando baja, cómo se ve cada uno. Y entender este tipo de cosas es importante porque se lo van a literalmente a preguntar. Como le dije, lo clásico es una embarazada o una mujer tomando anticonceptivos. Esto ya lo vamos a ver ahora aquí. Regulación. Entonces, mire, lo primero que vamos a ver es el eje. Ya sabemos que aquí tenemos TRH, que aquí tenemos TSH, y aquí nosotros tenemos hormonas tiroideas. La hormona tiroidea, T3, T4. Por si acaso, T3 es principalmente la hormona activa. Para motivos prácticos, las dos son activas, pero de las dos, la que es más potente y más activa es T3. ¿Por qué le digo esto? Porque quizá ustedes más adelante le pregunten sobre la regulación de este eje.
y le digan que cuál es la hormona de estas que se encarga de inhibir su secreción en los centros superiores, y van a poner A, T3, B, T4, C, T3 reversa, y así. Entonces, si ven acá, pero aquí en el gráfico me dice que T3 y T4 son las que inhiben los centros superiores. Entonces, ¿cómo así? Y no hay ninguna que dice A y B. So, si a usted le sale eso, por si acaso, en algunas circunstancias, usted va a elegir T3. Porque normalmente lo que pasa en circulación es que la T4 se convierte en T3 y así ejerce su efecto. So, la T4 es como una especie de potencial hormona tiroidea activa, pero que para ejercer su efecto completo necesita convertirse en T3. Eso de T3 reversa, vamos a hablar ahora. Qué importante cuando tú das beta bloqueadores o en algunas patologías como algo que se llama Euthyroid 6 Syndrome, que le pasa a personas que están critical ill, ICU, cosas así. Esa es la regulación, sigue el mismo concepto. TRH, TSH, hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas inhiben de manera retrógrada, ya. A medida que los niveles de T3 y T4 disminuyen, sobre todo T3, se comienza a producir más TRH, más TSH para estimular a la glándula que reponga esas, ese déficit hormonal. Y ya nosotros sabemos que una cosa son hormonas libres y hormonas unidas. Y que las que hacen el efecto y la regulación acá arriba es la fracción libre. Y ya nosotros también sabemos que la fracción unida puede estar aumentada o incluso disminuida, que representaría la fracción total de hormonas, o total menos libre sería la fracción unida, y que puede estar aumentada o disminuida en diferentes circunstancias. Personas que utilizan hormonas heteroideas, personas que utilizan oral contraceptiva, que están embarazadas, que tienen síndrome nefrótico. ¿Vamos claros de ahí? Sí. Ok. Déjame revisar por aquí, que a veces me la guago. Ok. Ok. Lo otro que vemos acá es un proceso, ojo, no todos los procesos de síntesis hormonales son importantes. Generalmente cuando hay algún proceso que ustedes ven acá detallado es porque, uno, o tiene alguna importancia en el proceso de alguna patología o porque es una diana farmacológica. Simple. En el caso de acá de las hormonas, de la síntesis de hormonas tiroideas, nos interesa precisamente por eso, porque tenemos alguna propiotiluracil, metimazol, y hay otras sustancias, pero estos son los medicamentos principales que inhiben estos procesos. Y es importante por lo mismo. A ustedes le pueden poner a alguien con hipertiroidismo y le pueden preguntar cuál es el mecanismo de acción de este o cuál de los siguientes pasos inhibe. Se lo pueden poner así como un esquema o escrito el medicamento que se le debe a esta persona que tiene hipertiroidismo. Y eso va a ser especialmente importante en embarazo, porque vamos a ver que en embarazo, dependiendo del trimestre donde esté la mujer, es el medicamento que tú das. Normalmente tú comienzas con metimazol y después tú lo pasas por propiotiluracil. Generalmente en los primeros trimestres tú no das propiotiluracil porque está asociado a malformaciones congénitas, pero solamente en ese periodo. Lo mismo va a pasar cuando hablemos más adelante de anticoagulación. Pero en fin. Fíjense, como siempre, cada vez que usted ve un esquema, si ustedes quieren, vamos a hacer esto para concentrarnos mejor. De la parte histológica, ya yo, cuando hablamos de tiroid, no sé cómo pronunciarlo, tiroidilización renal, hablamos más o menos de la histología
monotiroidea, si no me recuerdo. Yo le busqué esta imagen, le dije, ustedes tienen acá folículos. Estos son los folículos. Eso es lo que está dentro del coloide, donde están las hormonas tiroideas y donde va a suceder todo esto. Estas son las células perifoliculares y parafoliculares. Simple. De hecho, aquí hay nombres. En fin. So, aquí adentro, ¿dónde va a pasar? So, esta célula que está aquí. De hecho, ups, vamos a ponerlo ahí. Para estar orientado, como yo le dije, todo esto es importante. So, esto que usted está viendo aquí es esto. Son estas células. Y esto que usted está viendo aquí es esto. Para que estemos orientados. Ok. So, sangre, célula, la que vimos ahí, y esto sería el coloide. Solo que nosotros vemos que en la sangre tenemos una sustancia de interés, que es el yodo. El yodo, como ustedes ven, nosotros lo absorbemos a través de... Acá yo estoy fallando aquí en algo. Esto. Pero eso no, ahora mismo no lo vamos a necesitar, pero para no andar para adelante y para atrás. So, en fin, concepto, ¿verdad? Tenemos yodo en la sangre, lo tenemos principalmente, es un nutrimento esencial, lo obtenemos, ¿verdad?, a través de dieta. Eso va a ser importante porque vamos a ver que cuando tú ves a alguien, sobre todo con hipotiroidismo, lo primero que tú tratas de determinar es la procedencia. Porque no es lo mismo que una persona aquí en lo que le llaman, miren, en pocas palabras, el hipotiroidismo, generalmente siempre cuando ustedes lo indagan, ven y buscan y ven, comienzan a ver causas, una de las cosas que ustedes van a ver es que lo van a clasificar en dos tipos de pacientes. Resource rich y resource poor. O sea, los que viven en países ricos y los que viven en países pobres, no es lo mismo. Porque normalmente en países ricos, nosotros, como hay tanta accesibilidad a comida y toda esa cosa, es muy raro que sea por deficiencia de yodo. Generalmente son procesos autoinmunes. Ahora, um, en otros países donde quizá no haya tanta abundancia como en países del primer mundo, tú puedes considerar perfectamente deficiencias, carencias nutricionales. Normalmente nosotros vemos, o sea, esto es relativamente importante porque hay algunas de las preguntas que le van a presentar a ustedes que tienen que ver con personas que recientemente viajaron, o sea, vinieron de otro país, ya sea de manera legal o ilegal. Y ahí en ese grupo de personas nosotros consideramos otras cosas, porque por ejemplo, aquí en el país técnicamente nosotros no tenemos malaria. Yo creo que un par de veces que se reportó malaria en Florida, y me parece que fueron así casos de viajeros, no, o sea, son una patología endémica. Pero si alguien viene de República Dominicana, si alguien viene de África y tiene cierta sintomatología extraña, particular, parece que tiene un proceso hemolítico, esas son una de las primeras cosas que tú tienes que pensar. Más que si es alguien de aquí, eso es lo último que tú piensas, porque sencillamente no es una patología de acá. Lo mismo pasa con tuberculosis, cada vez que alguien viene de República Dominicana, India, Pakistán, de estos sitios donde es endémica, tú tienes que tenerlas más en cuenta que si es aquí mismo, ¿verdad? Eso pasa algo así, si a ti te ponen a alguien con aparentemente algún trastorno tiroideo, bocio sobre todo, y viene, qué sé yo, de Haití, de África, mismo República Dominicana, de sitios tercermundistas, pues tú tienes que comenzar a considerar eso como una causa. Mientras que nuevamente, si es una persona de aquí, natal, o que tiene mucho tiempo viviendo aquí, que nuevamente cualquiera agarra y tiene acceso a comprar un Burger King, carne, cosas así, ¿verdad? Es raro que sea por deficiencia de esto. A menos que haya algún tipo de abuso, trata de personas, cosas así. Son normalmente personas que vienen de países mediterráneos, que no tienen ríos, lagos, mares alrededor. Porque normalmente yodo nosotros lo encontramos en
pescados, ¿verdad? Pues tenemos que pensar en eso, por si le ponen ese tipo de escenarios. Solo que nosotros vemos que yodo, ¿verdad? Viene de dieta, sangre, se transporta, llega a hormonas, tejido tiroideo, se absorbe con un, fíjense, tenemos aquí una proteína y tenemos que estos dos van juntos. Si los dos van juntos, son un cotransporte. Si se moviera al revés, si el sodio saliera y el yodo entrara, pues eso sería un contratransporte. De aquí estamos viendo un cotransporte que utiliza sodio. Fíjense que el yodo que está aquí no es el mismo que está acá. Hay una diferencia. Este es como I negativo y este como I2. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que luego de que esa célula tiroidea toma ese yodo, lo secreta al coloide, esa parte que nosotros vimos ahorita. Hay algo que yo voy a buscar, pero en fin. Lo secreta el coloide en su forma orgánica. Esta es forma inorgánica, esta es forma orgánica. Para motivos prácticos, nosotros solamente podemos utilizar para el proceso de síntesis tiroidea este tipo de yodo, este no. Este sirve para hacer esto. Lo que nosotros vemos aquí es que dentro del coloide hay una proteína que se llama tiroglobulina. Esa tiroglobulina lo que hace es que se une a ese yodo organificado. O ese yodo útil, mejor, para no confundir el proceso de organificación con esto. Ahora, luego de que ese yodo se une a esa proteína, esta enzima que nosotros vemos acá puede comenzar a manipular el yodo. Y lo que técnicamente hace esa enzima es que pega los yodos. Puede literalmente formar, de hecho vamos a poner aquí. Ok, me gusta. El tiroperoxidase. Ok, míralo aquí. Aquí está un poquito mejor detallado. Me gusta más que como está aquí. Pero vamos a darle su espacio a cada uno. Mire, aquí se ve visualmente un poquito mejor, pero yo no estoy haciendo garabato. Esto es lo que le decía, con transporte, sin importe, es lo mismo. Fíjense, luego de que entra el yodo en estado 2 y no negativo, ¿verdad? Se pega a tiroglobulina. Luego viene el proceso donde la thyroid peroxidase agarra esas moléculas de yodo y, como ustedes ven acá, pueden convertirla en monoyodotironina y diyodotironina. Y sencillamente, como dice el nombre, lo que va a determinar cuál es una y cuál es otra es la cantidad de yodo que tiene. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes diyodo y monoyodo. Esta tú la puedes combinar entre ellas. Eso significa que tú puedes combinar una diyodo con otra diyodo y entonces tú obtienes 4 yodos. Porque cada una tiene 2, ¿verdad? Al final tú tienes 2 más 2, 4. O tú puedes sintetizar una mono con una diyodo. Y eso te genera entonces 3 moléculas de yodo. Ahí es donde viene T4, T3. Por si acaso, si usted une dos monos, lo que te da una di, por si acaso. Bueno, obvio. Esto es lo que a mí me permite eventualmente sintetizar las dos hormonas tiroideas. Y lo que nosotros vemos, es que finalmente, cuando nosotros tenemos esas hormonas ya sintetizadas, pasan del coloide a la célula. Y luego hay, ajá. No, ese soy yo haciendo mi chiste malo. Que hay algo aquí. Que tú dijiste 2 monos, da un... Un mono, sí.
¿Qué es lo que quiero decir? Entonces ya cuando no tenemos la tiroglobulina cargada, ¿verdad? Con nuestra T3, T4, nosotros la endocitamos, la metemos de nuevo a la célula intermedia. Y aquí nosotros quitamos, desacoplamos esa tiroglobulina con estas llamadas enzimas proteasas y tenemos el producto que es T3, T4. Ahora yo pregunto, si esta bola es T3, ¿verdad? Y esta es T4, entonces ¿qué son estas? Las mid y las deep. No. ¿Aquí? ¿Cómo fue? O sea, un mid y un deep. O sea, tú dices 2 monoyodotironina. Ella dice no, un mono y un día. Exacto. No, porque un mono y un T3. Esas no son las proteínas a las que No, llevan pero unidas. ella se refiere a que las otras dos son como separadas, como que un mono solo y un di solo. Exacto. Ok, bueno, en resumen, si nosotros estamos viendo que, bueno, los posibles productos de síntesis son, ya vimos, T3, T4 y residuos de monoyodotironina y diyodotironina. Son eso mismo, residuos de lo demás, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que tienen color diferente y que las que salen son estas dos y que se reciclan. Yo aquí agarro aquí y despego el yodo de las proteínas que participaron aquí en este proceso. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que aquí, estas dos señoras que están acá, ese yodo yo agarro y lo reciclo y vuelve acá al mismo proceso. Ya. Usted tiene entonces T3, T4 circulando. Ya ustedes saben que acá esto lo vamos a dividir en libre y en unida, ambas, y que las libres, las que van a venir acá a los diferentes tejidos a través de la sangre, ejercer sus efectos. Simple. Como ustedes ven acá, T4, hay una hormona periférica que se llama 5' de iodinasa, que convierte a la T4 en dos posibles productos, T3 y T3 reversa, por si acaso. Ok, miren ahí. Ok, me encanta. Está mejor. Miren ahí. T3 y reversa T3 es la misma sustancia. La única diferencia es la posición del yodo. Miren, esto es T4. Entonces, fíjense, tiene un yodo, 2 yodos, 3, 4 yodos. Lo que hace la deyodinasa, como dice el nombre, es que quita uno de los yodos. La T3 tiene el yodo aquí, aquí y aquí. Y la reverse T3, en vez de yo quitar el yodo de aquí, quito el de aquí. Me queda un yodo aquí, un yodo aquí, un yodo aquí. Lo importante que tienen que saber de esto es que la T3 reversa no tiene actividad hormonal. Tú puedes tener toda la T3 reversa del mundo y eso no va a hacer absolutamente nada. Tú puedes tener mucha T4 y mucha T3 reversa y poca T3 y tener un hipotiroidismo. O un hypothyroid-like state, que eso es lo que vamos a ver cuando veamos en euthyroid 6 syndrome, donde toda la T4 se convierte en reverse T3, entonces tú no tienes el efecto de la hormona tiroidea, aunque tú tienes producción de hormona tiroidea. Yo sé que se ve confuso, pero no se apure. Lo otro que la razón principal, no es importante que conozcan estructura ni nada de eso, por si acaso. La única razón por la que yo le enseño esto en esta circunstancia es para que ustedes entiendan algo que va a ser bien importante un poquito más adelante, o sea, conceptos que vamos a utilizar más adelante, y es el siguiente. Ya nosotros sabemos que las hormonas para ejercer su efecto se unen a su receptor, y todos los receptores son proteínas. Que una proteína se una a esto y no se una a esto por el sencillo hecho de tú tener una molécula en un cambio de posición, eso significa que esta proteína, este receptor es extremadamente específico para esa estructura, para esa sustancia. Por eso que ustedes ven que generalmente los receptores
le ponen formas y que sus ligandos tienen que tener esa forma particular y que por esa razón algo que tenga una forma diferente sencillamente no encaja, no activa el receptor. Esa relación estructural entre el ligando y la proteína receptor es extremadamente importante. Nuevamente, ahora mismo eso no permite ayudar a entender eso, porque tú puedes tener toda la reverse T3 del mundo y no vas a tener el efecto en relación al efecto de la monotiroidea, pero nuevamente eso va a ser mucho más importante más adelante. ¿Estamos claros aquí? Sí, sí. Ok. Una pregunta, ¿soy yo el único que se encuentra? O sea, yo no lo necesito eso, pero hay algo que yo me encuentro sumamente raro y es que si no me... olvídalo. Lo otro que a mí me interesaba era mencionarle esto. Oh, ojo, yo no lo he mencionado, pero... Mire, esto no va a ser tan relevante para nosotros ahora. Déjame yo agarrar esto. A ver si... Bueno, está aquí. Pero esa imagen es muy importante. Ahora mismo no tiene tanta utilidad para nosotros. Bueno, miren. Eso que usted está viendo ahí, mono y diodo, fue lo que yo le dije ahorita, que eran las otras bolitas que estaban aquí. Esas. Pero en fin, por si acaso lo ven por ahí, o como le dije, a veces le ponen diagrama y le ponen letras y le dicen, mira, qué es lo que pasa aquí, que no. Pero en fin. Lo que a mí me interesa que conozcan, que sepan, es esto. Hay mejores imágenes. No. Oh, ok. Esta es importante. Aunque yo solamente veo ahí, solamente estoy viendo. En fin, vamos a ponerlo como va. O sea, no como va, sino como... esta era la... Ok, hay algo que está no muy bien aquí. Pero en fin, vamos a dejarse ahí y vamos a poner acá. PTU. A ver, lo que me interesa que vean visualmente es esto. Esta es la imagen que yo quería. Bien. Dije que no aparece aquí. Diablo, pero qué sal. Bueno, pero esta no la podemos robar. Miren, lo que me interesa que vean es esto. Que aprecien es esto. Ups. Fíjense, yo mencioné ahorita estos dos medicamentos. Metimazol, prepetiluracil. Fíjense. Coloide, sangre, célula intermedia. ¿Qué nosotros estamos viendo aquí? Que todos los procesos que pasaba desde la captación hasta la formación de las hormonas tiroideas, yo puedo bloquearlo perfectamente con los dos medicamentos. Esto significa que son sustancias que bloquean la organificación, el coupling de el yodo con las proteínas que se encuentran en el coloide tiroideo. O sea, que van posteriormente al coloide tiroideo. La TPO que vimos ahí, la tiroperoxidase, la inhibe. Ahora, eso hacen las dos. Pero, propio tiluracil no solamente ejerce ese efecto acá, sino que tiene un efecto periférico. Adicional. Eso no solamente te bloquea acá la síntesis, te bloquea la conversión.
Eso es importante. Por dos razones. Una, porque usted perfectamente le pueden poner que a este paciente le están dando X o Y, o sea, uno de los dos medicamentos y preguntarle por el efecto, por el mecanismo de acción. Y los dos hacen lo mismo. La diferencia es que uno hace no solamente en tiroides, sino en tejido periférico. Como yo me acuerdo personalmente es con la P, propiotiluracil, P de periférico. Yo sé que las dos actúan aquí, pero que esta P de periférico lo hace afuera también. Eso es importante. Lo segundo es lo que nos ayuda a entender por qué uno que otro se utiliza preferencialmente en embarazo. Yo tengo que metimazol solamente actúa aquí internamente en la glándula tiroides. O por eso yo le doy preferencia a este medicamento en embarazo, porque no me afecta la conversión periférica. Es importante. Esa imagen es útil. Lo único malo es que no nos quisieron ayudar ahí. Pero en fin, ya puedo guardar y mandarla ahorita al grupo. Oh, lo otro era esto. Ahora mismo esto no nos interesa tanto, tampoco. Esto que ustedes están viendo aquí. Pero aquí hay otros medicamentos que están vinculados a que pueden afectar todo este proceso. Usted no va a interesar cuando entremos a detalles de fármaco y demás. Eso es importante. Pero no ahora. Preguntas, dudas. No. Aquí está un poco incómodo. Un poquito, esto todo va junto. Ok, aquí vamos forzado. Miren, para aprovechar un poco el tiempo, para que solo usen unos minuticos que nos queden, miren. Nosotros vamos a comenzar, esto lo vamos a dejar ya para el lunes, ¿verdad? Para abordar todo lo que tiene que ver con calcio uno arriba de otro. Pero ya ustedes han visto más o menos como por dónde va el tema, el asunto. Lo que nos interesa aquí es hormona, eje, regulación. ¿Verdad? Y ahora nosotros estamos viendo todos los aspectos fisiológicos que hay que tener en cuenta. Y yo, ¿verdad? Le hablo un poquito en general de patología, pero eso lo vamos a ver en detalle cuando abarquemos toda la parte de funcionamiento normal. Pero en general ustedes están viendo que el cliché de endocrino es, tú tienes una hormona, tú tienes un proceso de regulación, de producción, y generalmente tú tienes varios efectos en diferentes tejidos. Y naturalmente tú puedes tener patologías por exceso o por deficiencia. Lo que a ustedes les interesa literalmente son esas cosas que están ahí. Y claro, hay estados patológicos, hay medicamentos, como ustedes están viendo, en el medio de todo esto. Pero lo esencial es lo primero. Lo otro viene en el paquete de cuando uno entiende todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vimos ahora síntesis de hormonas tiroideas. Si tú tienes un medicamento que bloquea, si tú sabes el proceso completo, ¿verdad? Y tú sabes dónde bloquea un medicamento, ya eso, ¿verdad? Te cae de la mata, ya no tiene tanto misterio. Por eso es que yo le digo, ahora mismo yo no, en la primera revisión no me interesa mucho hablar mucho de fármaco, porque con fármaco al final lo que tú haces es o bloquear, tú quitas o pones, tú bloqueas o estimulas, ya. Tú no haces otra cosa con fármaco. Porque todos los fármacos están dirigidos a receptores que ya existen. Si yo sé lo que hace el receptor y yo conozco el fármaco y sé qué es lo que hace y sé cómo responde ese medio, cómo responde ese sistema, yo puedo predecir lo que va a pasar. Ya son cosas que se caen de la mata. Solo primordial es el entendimiento. No siempre va a ser totalmente posible. Yo sé que aquí hay muchas cosas, muchos conceptos que no están explícitos, que no, o sea, lo menciona, como el concepto de hormona libre y unida. Como ustedes saben, de eso me encargo yo.
como ya ustedes han visto de manera repetitiva, hay muchos cuadros, mucha información, muchas líneas que aparentemente no son tan importantes, relevantes, o que no se ven como que tuvieran un impacto tan importante, pero luego de que nosotros lo hablamos y le damos sentido a las cosas, pues uno se da cuenta que sí. Entonces, miren, lo otro que me interesaba era esto. Eso que ustedes están viendo es importante. Vamos, vamos a hacer un ejercicio, léanlo, le voy a dar ni un minuto, o sea, sencillamente lean esa línea que está ahí. Eh, 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 eh. Oh, mira, aquí dice, efecto Bolshakov. Es como nosotros, yo le di más o menos una idea cuando le hablé de regulación a la baja y regulación a la baja de los procesos regulatorios que hay a nivel celular. Ahora, aquí en tiroides hay algunos efectos especiales. El primero que vamos a ver es este, Bolshakov. Nuevamente, son sistemas de regulación, sobre todo protectores. Lo que esto dice es que si tú agarras a una persona ahora y tú le das una carga de yodo, paradójicamente, la hormona tiroidea, la glándula tiroidea deja de producir hormonas tiroideas. Y esto es para evitar una tirotoxicosis, un hipertiroidismo reflejo. Es un mecanismo protector. Ahora, hay otro efecto que no está aquí, que es importante para nosotros, que se llama efecto Jod Base Do. Lo que pasa en esta situación particular es como lo contrario de lo que vimos. Si tú tienes una persona que tiene bocio crónico por deficiencia de yodo, si tú lo expones a un suplemento de yodo, incluso sin ser cantidades exageradas, o sea, cantidades tóxicas, tú vas a desarrollar transitoriamente hipertiroidismo. Y es porque sencillamente todo ese tejido tiroideo capta de manera exagerada y utiliza el yodo. Esto es lo contrario. Es una respuesta anómala secundaria a una hiperreactividad hacia el yodo causado por una deficiencia crónica del mismo. A diferencia de Wolff-Chaikoff, donde si tú tienes una persona, a ustedes, a nosotros, que no nos falta yodo aparentemente, ¿verdad? Usted agarra y nos inyecta un loading dose de yodo y desarrollamos hipotiroidismo transitoriamente, regulación. Pero eso es porque nuestra glándula tiroides está normal, funciona normal, se protege de esa manera. Ahora, si usted tiene una glándula tiroides que ha tenido tiempo que no ve yodo, que no ha podido producir hormonas tiroideas y que la TSH, TRH suya está por el cielo, con un poco de yodo que usted dé, absolutamente todo ese yodo se utiliza de manera acelerada para producir hormonas tiroideas, de tal manera que puede tener un periodo de tirotoxicosis, o sea, puede desarrollar un hipertiroidismo reflejo. Nuevamente, vamos a hablar en detalle de esas cosas y cómo se ve y sintomatología, pero para que tengan el concepto y cuando hablemos de esos efectos, usted sepa por dónde va. Y no se sorprenda. Lo mismo, una gente que dicen que es de Medio Oriente por ahí, que tiene 500 años, que no come carne, que lo que ha vivido de legumbres, cosas así. O sea, una dieta mediterránea, que no ha consumido nuevamente eso, comida rica en yodo,
que ha asumido de peso, que tiene mixedema, que tiene intolerancia al frío. Dice, hipotiroidismo. Tú agarras y comienzas a decir, no, mira, tú lo que tienes que comprar pescado. La persona comienza a comer pescado, se da unas alturas de pescado y al otro día llega con palpitaciones, con diarrea, con que ahora es el calor que no tolera, que antes tenía que tener una fogata en la casa, qué sé yo, calefacción, que ahora no puede prenderla porque se siente restless, que se siente acelerado, como le dije, palpitaciones, diarrea, que se le está comenzando a caer el pelo y dice, ven acá, ayer tú estabas en un hypothyroid y ahora tú estás hyperthyroid. Ya eso no debe de ser algo que lo sorprenda a ustedes. De al contrario, usted tiene que esperarlo. Dice, mira, vamos a darte el yodo al paso. ¿Estamos claros ahí? Ojo, Sí. cada vez, por si acaso, como les dije, yo a ustedes no les doy información extra, no me interesa eso. Cada vez que ustedes vean que yo les menciono algo, que les digo que no esté en el libro, es porque siéntense tranquilitos que lo van a encontrar en Google. Eso ustedes lo van a ver en Google más adelante. O sea, en el banco de preguntas lo envíen a mí. Por favor, la razón por la cual le aclaro eso es que si usted ve que yo estoy diciéndole una cosa y diciéndole nombre y vaina, no es privando en fino, no es de que, ay,